Mari Soto es peruana, es una dirigente de los derechos humanos, poeta, y queríamos entrevistarte porque, bueno, o sea, se viene un gobierno de derecha, Fujimori creo que asume el 28 de este mes, y bueno, van a tener no solo el Banco Central, sino también ahora la Casa de Gobierno, ¿no? Mari, ¿qué nos puedes decir sobre cómo están los derechos humanos ante toda esta avanzada de derecha, por redundar? Bien, en primer lugar, buenos días a todos, acá todavía es de mañana, buenos días a todos, a todas, a todes, Bueno. los que nos están escuchando en este momento. Sí, efectivamente, en el movimiento popular y el movimiento de derechos humanos hay una preocupación grande por la asunción de este representante de la derecha de manera particular, porque además también es Fujimori, ¿no? Es de la familia Fujimori, no es un solo representante o una sola representante de la derecha, sino también tiene la carga simbólica de que es de la familia Fujimori, nada menos que la hija del dictador en el gobierno en el que más se arrasó con los derechos humanos, ¿no? Y este segundo fujimorismo nos preocupa a todos y a todas, ¿no? Nos preocupa tremendamente porque hay una agenda pendiente de derechos humanos que los otros gobiernos, de derecha también algunos, otros con un tinte más democrático, no han resuelto. Entonces, nada avisora, nada puede dar señales de esperanza de que en este segundo Fujimorato, con señales más dictatoriales, va a poderse resolver. Miren, lo que decías, ¿no? Controla todos los poderes del Estado, controla el poder judicial, el poder legislativo, y ahora la Casa de Gobierno, el Banco Central de Reserva, obviamente, la parte económica también, y ahora la Casa de Gobierno, y con muy buena representación congresal, ¿no? Que hay un riesgo muy grande de que consiga una mayoría que le permita hacer todo. Ahora, ¿cuál es la agenda pendiente? Justo el día de ayer se cumplen 34 años del caso de la Cantuta, que ustedes recordarán que es el caso del secuestro, tortura y desaparición de un docente y 8 estudiantes. Bueno, de este caso, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una sentencia en firme y ha pedido al gobierno que responda a las víctimas, que busque, que entregue los restos de estas personas, aún quedan 4 desaparecidos, entre ellos el docente y 3 estudiantes, cuyos restos no han sido entregados a sus familiares. Recordemos que a los demás los entregaron en cajas de leche Gloria, ¿no? Sus huesos. Entonces, desde el año 2022, el Estado ha dejado de buscarlos, ha dejado de hacer las excavaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mandata que se haga. ¿Por qué? Aduciendo un tema de presupuestos. Entonces, esto está pendiente todavía. El día de ayer se han entregado en la Basílica de Ayacucho los restos de 44 víctimas del conflicto armado interno. Sí. Después de cuantísimos años se han entregado a los familiares estos restos, ¿no? Que se han dejado ahí, que han estado esparcidos en fosas comunes y que han logrado pues identificarse y entregar a sus familiares. Esto, miren, después de prácticamente 4 décadas del conflicto armado interno, todavía seguimos con estas heridas abiertas. Y ni qué se diga de las recientes víctimas, que son producto del estallido social cuando se sacó del poder al presidente Castillo. Estas víctimas son más de 50, cerca de 80 víctimas que no han recibido justicia hasta ahora, cuyos casos están paralizados, no hay nadie, ninguna persona acusada. Es increíble, esto es el diciembre del 22 y los 2 primeros meses del año 23. Son los más recientes. Aparte que hay también otras víctimas que son como el cantante Truco,
¿no? Cuyo nombre artístico era Truco, que ha sido hace menos de un año, que también fue asesinado impunemente por un terna, luego de una movilización, y otros, Inti Bryan, otros estudiantes, cuyos casos no tienen justicia todavía. Y recientemente en la policía se han dado asesinatos y torturas a ciudadanos civiles que no tienen vinculación con las protestas, ni siquiera en hechos de protesta, hechos de violencia que han ocurrido en las comisarías. En las comisarías han matado a 2 personas, uno que iba a denunciar y un adolescente que fue a denunciar un robo, un tema de violencia en su hogar, y el otro que fue un adolescente acusado supuestamente de robo. Ambos han muerto en las comisarías a manos de los policías. Y recientemente la matanza que hicieron en una zona de la selva de un equipo de fútbol que regresaba de un partido de fútbol, y el ejército disparó indiscriminadamente más de 54 balazos y mató a todo un equipo de fútbol, torturó a los sobrevivientes para que cambien su versión. Esa es la situación. Perdóname, Mari, estás diciendo, ¿no?, que hay como una escalada, se están cebando y están avanzando en la represión. Están avanzando y tienen leyes que los protegen. Ahora recientemente el Congreso, trabajando fuera del tiempo que ya les correspondía, han aprobado leyes de protección. Aparte de que ya habían leyes del gatillo fácil, que se llamaba, para la policía, de protección a la policía, ahora no van a ser juzgados por el fuero civil, sino por sus propios colegas, sus propios compañeros. Sí. Todos los casos pasan a ser juzgados en el fuero militar y policial. Sí, llamaríamos un juicio llave en mano, ¿no? De quién es el acusado. En los fueros militares y policiales han sido heredados de la colonia y, bueno, en la Argentina fueron derrotados más o menos a mitad del siglo XX, ¿no? Sí. Hasta el 55 los policías se autojuzgaban y hasta el 83 los militares se autojuzgaban, ¿no? Una pregunta sobre el resultado electoral. Aceptemos o pensemos y todo indica que la mayor parte de la diferencia que obtuvo Fujimori se debe al fraude en el conteo de los votos en el exterior. Sin poner eso en la discusión, es muy impresionante de que haya casi una paridad electoral en Perú, o sea, entre un bloque de derecha sólidamente consolidado en el poder económico y un candidato que no sabemos mucho desde acá, pero que logra una votación apabullante en la sierra y, bueno, se acerca o está en paridad con la ultraderecha. Hablanos un poco de este voto, del voto popular, que no tiene un bloque articulado, pero esa cantidad de votos, ¿de qué manera podrían existir, contarse, ser tenidos en cuenta en el periodo que se abre? Realmente el país está dividido, ¿no? Sin entrar en debate en las cuestiones electorales, sí, el resultado electoral, que quedan muchas dudas, hay denuncias, hay planteamientos que se están haciendo, incluso documentos que se están elevando a organismos internacionales de parte de la otra fuerza política. Hay muchas dudas porque se han cambiado, o sea, las reglas de juego se cambiaron mucho antes. Sí. Desde el Congreso, desde leyes que empezaron a darse, que cambiaron todas las posibilidades, todos los protocolos electorales. Entonces, el resultado es un país muy dividido y acá se estuvo publicando mapas del país con colores de acuerdo a la votación, colores verde y color anaranjado. Y en el interior, en el Perú actual, real, donde vivimos nosotros, la mayoría era de color verde.
Muy pocas regiones estaban en el color anaranjado, que es el que caracteriza al fujimorismo. Entonces tenemos, al margen de los resultados del exterior, tenemos en el Perú un país muy dividido, con un voto popular fuerte, duro, crítico al fujimorismo, y que esto que configura, pues, pensamos que más temprano que tarde esta respuesta popular se va a notar en las calles. ¿Por qué? Porque la actual presidenta no ha hablado nada de las leyes pro crimen. Incluso ha dicho que es una narrativa, entonces no tiene en perspectiva el tratar de derogarlas ni aceptar el pedido de derogatoria que lo van a hacer las otras fuerzas, porque las otras fuerzas, todas, a excepción de Fujimori y Renovación, todas coinciden en que son leyes pro crimen y que hay que cambiarlas para poder restituir la paz, la tranquilidad en el país, porque el país se desangra, no solamente por esta violación de derechos humanos, no solamente por esta persecución y esta represión al movimiento popular, sino día a día con el tema de la violencia delincuencial, con las extorsiones que golpean a los trabajadores más pobres, ¿no? A los choferes, a los cobradores del transporte público, a las personas que tienen pequeños negocios, y los están matando día a día. Entonces, y no hay una respuesta de parte del gobierno para poder afrontar esa situación. Todo lo contrario, las leyes que han creado protegen a estas bandas organizadas. Entonces, por ahí va a haber una situación de respuesta del pueblo. Igual que el arrasamiento de los derechos laborales, se va a gobernar para las empresas, ¿no? Y no para los trabajadores. Entonces esto va a dar una respuesta, evidentemente. Ahí hay un punto delicado, muy, muy preocupante. Entiendo que el 70% de los trabajadores en Perú trabajan en condiciones precarias, es decir, fuera de relaciones laborales normadas. En subempleo, sí. Subempleo. Y entonces, ¿qué parte de los trabajadores hoy, bueno, porque nosotros acá de la historia conocemos con mucho respeto la historia de la CGTP, la Confederación General del Trabajo Peruana, que hunde sus historias allá, hasta con Mariátegui. Pero bueno, ¿qué ha quedado de eso? ¿Quiénes son hoy trabajadores sindicalizados en Perú? Bueno, en la época precisamente de Fujimori, los sindicatos fueron muy golpeados, reprimidos, que encarcelados sus dirigentes, terruqueados, acusados de terrorismo y todo. Y se rompió con la organización sindical, y toda la época de la implantación del neoliberalismo, pues los sindicatos se debilitaron. Sin embargo, eso no ha impedido de que ahora como hay violación de derechos laborales y todo, los trabajadores se estén organizando. Existe un sector que se llama CAS, que son trabajadores que tienen muy pocos derechos, son contratos que fuera de los derechos laborales, de la protección de los trabajadores, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo y esas cosas, y son bastante numerosos, y son trabajadores que trabajan para el Estado, para los diferentes sectores del Estado, y esos trabajadores se están movilizando. Actualmente están organizando, se están formando sindicatos y se están movilizando, luchando por sus derechos. Igualmente los maestros, que tienen unas pensiones paupérrimas, también están luchando y han conseguido algunas leyes que no se están implementando, a las cuales no se les está dando el presupuesto, y sin embargo los congresistas están pagando pues dinerales, les están haciendo ampliaciones presupuestales para pagarse bonos, para pagarse dinerales en sueldos y en gollerías, y sin embargo los trabajadores no. Entonces estas respuestas se están dando. Por otro lado, también a nivel de
los estudiantes también están luchando, organizándose, porque también ven atropellados sus derechos como estudiantes, el incremento de pensiones muy altas a nivel de las universidades particulares y al nivel de las universidades nacionales, pues no hay presupuestos para una educación de calidad. Igualmente los jóvenes que eran beneficiarios de becas, ¿no? Igual hay sectores también en la población, los trabajadores agrarios, que son agroindustriales, que son los trabajadores que menos derechos tienen y que en el momento de lucha son los más combativos, ¿no? Los que más expresan ese grado de combatividad frente a los abusos que se han realizado, porque son trabajadores con muchos problemas laborales, y que ese sector agroindustrial tiene aranceles, tiene protecciones del gobierno y todo, y bueno, y una gran flexibilidad que hace que tengan trabajadores en gran explotación, ¿no? Sí, está, por lo que te escucho, Mari, que pareciera que todavía no ha pasado lo peor, porque estaríamos a días de que asuma Fujimori, que, bueno, ya la has descrito. Nosotros acá en la Argentina tenemos cierta dirigencia, economistas de derecha, que son de este gobierno, que toman el modelo peruano como el modelo a seguir, ¿no? Y por lo que te estoy escuchando, donde hay un grado de precariedad laboral, nosotros también estamos avanzando en esa línea, cuando la Argentina en otras décadas ha estado, digamos, en otras condiciones, no digo muy buenas, pero mucho mejor que las que hoy se presentan. O sea que el panorama sería no alentador, por decirlo de una manera suave, en cuanto a la asunción de la nueva presidenta. Tiene muchas cosas que resolver y la verdad no está avanzando en resolver ni en proponer ninguna, ¿no? Al respecto, ninguna de las que al pueblo le interesan, que son esto de las protecciones, la cuestión laboral, el tema también de los estragos que va a causar el fenómeno del niño, sí, acá en el Perú, y que no están haciendo absolutamente nada. El tema de seguridad ciudadana, porque ya te digo, acá es un problema muy grave, el tema de la seguridad. Diario asesinan en la calle, trabajando, a choferes, a pasajeros, hasta los colegios pequeños son víctimas de estas extorsiones. Y hay un sector del cual no se habla mucho y que es importante también, hay un gran sector informal en el Perú, de personas que se generan su autoempleo, pero son autoempleos sumamente precarios. Claro. Sumamente precarios, con mucha pobreza, articulando estrategias de sobrevivencia. Ese es un sector muy grande de gente desempleada que aquí han venido a llamar en algunos momentos emprendedores, eufemísticamente, sí. Pero en realidad más que emprendimientos son mecanismos para articular estrategias de sobrevivencia, como repito, ¿no? Bueno. Entonces sí hay un panorama difícil. Mari, te escuchamos, vamos a estar atentos a cómo vienen los acontecimientos y seguramente en agosto vamos a estar nuevamente comunicándonos cuando ya haya asumido la presidenta y bueno, tengan una impronta de lo que se viene en el Perú. Y desde acá cuentan con nosotros y cualquier situación la podemos estar comunicando por este medio. Gracias, Mari, te saluda José y nos despedimos de esta nota. Muy bien, buenos días. Grande. Bueno, seguimos.